Muy buenas tardes a todos. Felices de estar aquí en INACAP conjuntamente con todos ustedes de Entel para iniciar este ciclo de cursos que tiene que ver con fibra óptica. Pero antes, jóvenes, de analizar esto, vamos a hacer una pequeña presentación porque creo que es muy importante y fundamental entender y saber qué es lo que nosotros realizamos en nuestro trabajo cotidiano y dónde encaja nuestra labor en el ámbito de las telecomunicaciones. Yo, la verdad de las cosas, mis queridos amigos, les voy a contar alguna cosita de mí, cortita así, para que no nos aburramos, pero yo entré a la Compañía de Teléfonos de Chile en el año 1968 como ayudante de empalmador. Y cuando pregunté qué significaba empalmador, me dijeron inmediatamente que tenía que entrar a la mutual de empalmadores, porque empalmador viene de la palma de las manos. Señorita, deme la mano usted. Exactamente, ahí estamos empalmados, de tal manera que no puede existir absolutamente ninguna comunicación si no hay un empalmador de por medio. Y lamentablemente esto se entiende muy poco. Yo en esa oportunidad tuve la suerte de que me hicieran una capacitación durante 6 meses y siempre en esta capacitación me hicieron cómo hacer las cosas. Y cuando yo preguntaba por qué esto, por qué otro, siempre no había respuestas, siempre las respuestas eran de cómo hacer que yo lo que tenía que hacer el trabajo bien realizado. Y cuando nos terminaron el trabajo de capacitación, nos llevaron a visitar una fábrica de cables que se llamaba Fábrica de Cables Cosesa, y en esa fábrica yo me alejé un poquitito del grupo, como inquieto que soy, y me entré al laboratorio. Y la verdad es que el laboratorio me causó una impresión gigante, dado que había muchos instrumentos. Y al preguntar a la persona que trabajaba, o a las personas, porque habían varias, le dije, oye, ¿por qué tantos instrumentos? Nosotros nunca vimos esto en la capacitación. Y la respuesta fue muy simple, dijo, mire, nosotros tenemos que cumplir con los parámetros primarios, secundarios, de las líneas de transmisión. ¿Y qué son esos? Bueno, aquí está la resistencia, inductancia, capacitancia, atenuación, velocidad de propagación, constante de fase. La verdad es que todos esos términos para mí me parecieron verdaderamente chinos, no lo había escuchado jamás. Y cuando nos corresponde trabajar, tuve la suerte de que me llamaran a trabajar con un señor que era experto en localización de defectos. Y para localizar los defectos en esa época se utilizaba lo que era el pato, que posteriormente se puede relacionar con que el pato es un generador de señal que emana el campo electromagnético hacia afuera del cable, y esto se capta con una bobina, y cuando se descubre dónde está el cortocircuito, hasta ahí nomás llegaba este campo electromagnético y se paraba, y ahí nosotros podíamos localizar la falla. Entonces lo primero, cuando vi la tarjeta que me dio el señor del laboratorio, que venían los parámetros, entonces yo dije, bueno, esta me puede servir. Y efectivamente me sirvió, porque con mi primer sueldo me compré ese instrumento que cumple hoy día 50 años y todavía lo tengo como reliquia. Y ese instrumento, la verdad, mis queridos amigos, que me abrió las puertas al conocimiento. Hice muchos desarrollos matemáticos, de hecho tengo patentado varios desarrollos matemáticos que me los compraron posteriormente. Y de ahí no paré nunca más de aprender el porqué de las cosas. De manera que si nosotros, por ejemplo, analizamos desde el punto de vista de las telecomunicaciones, ¿qué son las telecomunicaciones realmente? Señorita, ¿me podría decir algo de telecomunicaciones? Una cosa, por ejemplo, ¿tele qué? Algo. Telefonía, Telefonía, muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Telegrafía, televisión, telemetría, telemático, telemetría, claro, teleteatro, y todas estas telemedicina, teleconferencia, que hoy día es muy reciente, y bueno, si uno tiene hambre también puede pedir una telepizza. De manera que cuando usted tiene esta raíz, que es un denominador común, esta raíz tiene un significado en el idioma griego que corresponde lejos, distancia, de tal forma que de ahí emana esta palabra, que es la última, que se llama telecomunicación, y que encierra prácticamente todo lo que son las telecomunicaciones. Y de ahí se inicia entonces el concepto de las telecomunicaciones, a partir de todo esto que encierra. Ahora, estas telecomunicaciones se dividen en 3 grupos que son fundamentales. Primero, que está
la conmutación, la transmisión y finalmente tenemos el área donde nosotros vamos a trabajar y es precisamente donde está enfocado este curso de capacitación, que es precisamente la planta externa. Ahora, fíjense ustedes, esto tiene una historia muy curiosa, la planta externa, porque dicho sea, yo estuve fuera de Chile durante 12 años y cuando volví ahí por los años 90, se buscaba un profesor de planta externa a raíz de que habían traído la carrera de ingeniería en telecomunicaciones los japoneses. Se llamaba Sincatel, Centro Internacional de las Telecomunicaciones. Y ellos se instalaron en Colón, Compadre Hurtado, hicieron un edificio muy bonito y venían solamente profesionales de ahí, de Japón, y los instruyeron en este centro donde venían becados gente de varios países de Latinoamérica, venían de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, etcétera, y venían a estudiar aquí en forma gratuita a través de este convenio de los japoneses. Y cuando pidieron un profesor de planta externa que no había, bueno, yo venía llegando, mandé mi currículum a la primera y me contrataron en forma inmediata. Me tomaron los japoneses, me hicieron varias preguntas y me contrataron. Ahora, la razón no fue tanto por las preguntas que yo respondí, sino que fue porque la mayoría de los currículums, por no decir todos, habían sido de personas que trabajaban en jardines, entendiendo que las plantas externas eran flores que se ponían en las calles, los gomeros y todo lo demás. A partir de ahí entonces, personalmente entré en Wikipedia y esa definición que ustedes pueden ver ahí es la definición que yo la escribí de puño y letra. Precisamente por lo mismo, porque no se entendía la planta externa y hasta el día de hoy tampoco se entiende muy bien, como lo vamos a demostrar en esta pequeña presentación. De tal manera que todas las telecomunicaciones que nosotros queramos van a tener un transmisor, un receptor, y obviamente que este transmisor y este receptor puede ser de varias formas, puede ser no necesariamente un teléfono, puede ser un computador, también un teléfono, puede ser por ejemplo una tarjeta electrónica, también es una transmisión porque usted se tiene que comunicar con su banco que esté en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero esto no funcionaría si no fuese por los medios de transmisión. Y estos medios de transmisión, la fibra óptica es uno de ellos, pero también existe el cable coaxial, existe los cables, los pares de cobre, los UTP, el espacio libre, y todos estos medios reciben el nombre de planta externa, de tal manera que nuestro trabajo y lo que nosotros vamos a estudiar en este curso, obviamente que no es menor. Ahora, ¿dónde se inicia la planta externa? Fíjense bien a ustedes que aquí hay varias siglas y que en mi época, en cuando yo empecé, solo se conocía el MDF, el ODF no existía en esa época, el ODF tiene más o menos 30 años, no tiene más que eso. Y el MDF significa Main Distribution Frame y es lo que divide la parte interna de la planta externa, ahí están todo lo que es los números. Y el ODF, que llega posteriormente, es donde salen los cables de fibra óptica, porque los jumpers son totalmente diferentes. Sin embargo, el túnel es común, por el túnel subterráneo y por las cámaras subterráneas que hay en las grandes ciudades, pasan cables coaxiales, multipares, fibra óptica, todo dentro del mismo recinto. Pero en la central está separado. Y esto precisamente es lo que divide la planta interna de la planta externa. Ahora, ¿dónde termina? Obviamente que la planta externa también tiene un punto final, que es en la roseta antes de ser terminada al cliente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una caja de fibra óptica que nosotros la vamos a ejecutar en este curso. Tenemos una caja de RF, que es donde están los cables coaxiales, ¿cierto? Está la caja de pares de cobre, que ya prácticamente está en retirada. Aquí hay un splitter, una roseta que está dentro del domicilio con la fibra óptica llegando, una roseta de cable coaxial. Bueno, y ustedes se estarán tal vez preguntando, más de algunos se pregunta usted dónde está la roseta del celular, o no tendrá roseta el celular. ¿Qué cree usted, señorita? Que no tiene. ¿Cómo que no tiene? ¿Y esa que está ahí qué es lo que es? Claro, o sea, el hecho, y esto tal vez sea uno de los desconocimientos gigantes que existe en el área de las plantas externas y en el área de las telecomunicaciones, porque como el celular es inalámbrico,
En la casa se puede tener una impresora inalámbrica, se puede tener el portón que abre en forma inalámbrica. Da la impresión de que no se necesitan los cables, y la verdad es que no es así. No hay ninguna, pero ninguna posibilidad que no exista una comunicación si no fuera por un medio físico. Que el Wi-Fi cubre un radio muy pequeño, perfecto, pero de ahí para adelante el Wi-Fi es totalmente conectado a una línea física que llega al router. Ahora tenemos también que estudiar todo lo que es la topología y simbología de la parte externa, analizar los planos, que lo vamos a ver en este curso también, para saber si los cables son aéreos o también pueden ser subterráneos. Tenemos cables submarinos que hoy está absolutamente en boga. Se han ido eliminando lentamente todo lo que son las transmisiones satelitales, se ha ido reemplazando por la fibra óptica submarina. Tenemos que saber de dónde emana la alimentación de los cables, si es de un ODF, si es de un armario, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa con los medios de transmisión? Tal vez aquí, jóvenes, sea esto lo más relevante que vamos a analizar en el curso. Tal vez si nosotros aprendiéramos en este curso esto, pero en profundidad, haciendo un análisis pero exhaustivo, entenderíamos realmente cómo se ha desarrollado toda la tecnología en el mundo. Yo tuve la suerte de estar en un país africano, señorita, y ese fue el primer celular que compré, y lo tengo aquí y se lo voy a mostrar. Y eso, la verdad, es las cosas que no tiene nada de diferencia con ese otro. O sea, desde el punto de vista de las frecuencias, el teléfono celular también tiene que emanar frecuencias para que yo pueda escuchar la voz. De lo contrario, mi cerebro no procesa si no es una frecuencia audible. De manera que por todos los medios de transmisión no pasan bits, pasan hertz. Ahora que sean 10 hertz, 100, 200, 1000, 2000, megahertz, gigahertz, terahertz, es lo mismo, pero son frecuencias. Y esas frecuencias, aunque ustedes no lo crean y lo vamos a demostrar en el trayecto de este curso, están todas dentro de nuestra mente. Nosotros, nuestro cuerpo y las plantas funcionan con frecuencia. Cuando usted entra a este curso y mete su dedito para poder entrar, lo que le está reconociendo es la frecuencia. Y tal vez en esta lámina nos quede mucho más claro cuál es el concepto de la frecuencia, que hasta hace mucho tiempo se pensó que la frecuencia y la partícula eran cosas distintas. Sin embargo, con el descubrimiento de el señor Planck, que se ganó el premio Nobel de Ciencia en el año 48, descubre que la partícula y la onda es una misma cosa, de tal manera que en la medida que aumenta la longitud de onda, también disminuye la partícula, disminuye la longitud de onda. Y nosotros, ¿dónde vamos? Vamos a ir en los nanómetros, vamos en los micrómetros, ¿ya? Esa es la longitud de onda. De manera que, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál ha sido la evolución de los cables y de los medios de transmisión? Es lo mismo. Primero tuvimos el cable multipar. ¿Qué es lo que pasa por el multipar? Frecuencia. Después tuvimos el cable coaxial. ¿Qué mide el cable coaxial? Frecuencia, que ha ido aumentando la frecuencia. La fibra óptica, ¿qué es lo que hace? También pasa frecuencia. Con la diferencia que la frecuencia que viaja por la fibra óptica constituye el espectro de la luz visible, que va de los 400 a los 700 nanómetros. Pero si usted divide la velocidad de la luz por los nanómetros, le va a dar simplemente la frecuencia. Y lo mismo ocurre con el espacio libre. Todos estos medios de transmisión transmiten frecuencias, como lo vamos a dejar absolutamente claro y no les va a caer ninguna duda la diferencia que existe entre estos medios de transmisión en este curso. Porque evidentemente cuando usted habla de una frecuencia, habla de un círculo. El círculo genera una frecuencia, esa frecuencia va a tener voltaje. Cuando usted habla del diodo LED o el diodo láser, esos diodos funcionan con voltaje. Si no le pone voltaje no prende la luz. Ahora, que prenda la luz y que se apague la luz a una velocidad inimaginable para la mente humana, no importa, pero es así. Si usted se da cuenta y entiende un poquitito esto, que es muy relevante entender, imagínese usted, por ejemplo, un espermatozoide que mide 5 micrómetros
trae toda la información de la familia y de la parentela para atrás. Lo mismo ocurre con el óvulo. Porque las células se van formando de la misma manera que se forman los sistemas binarios. Y eso lo va a quedar clarito como el agua acá. 2 células forman 4, 4 forman 8, 8, 16, 16, 32 y así sucesivamente. Exactamente igual que el sistema binario. No hay ninguna diferencia. De manera que, como lo vamos a analizar en este curso, a partir de la fibra óptica, la tecnología se ha ido copiando de cómo funciona nuestro cerebro. Y eso está clarito y comprobado como el agua, como lo vamos a ver aquí. Y para eso, obviamente, mis queridos jóvenes, tenemos que analizar lo que son las leyes. Y estas leyes, si usted se fija ahí, emanan del año 1500, o sea, estamos hablando de 500 años atrás. La mayoría de todos estos señores de los cuales nosotros disfrutamos de la tecnología están muertos. Por ejemplo, la ley de Snell, esta ley es la que permite saber por qué el cielo es azul y por qué los atardeceres son rojos. Si usted aplica la ley de Snell va a ver que el ángulo incidente del sol se refleja y se refleja a la luz roja y por eso que en las tardes las atardeceres son rojos. La ley de Nelper, importantísima la ley de Nelper, porque este señor hizo posible que se pudiera medir las atenuaciones. Si no fuera por este señor no podríamos medir la atenuación porque los decibeles son importantes. Si usted analiza, por ejemplo, la cantidad de diferencia que existe entre la potencia que emana del transmisor y la potencia que llega al receptor, por ejemplo, en su celular llega una potencia pero infinitamente pequeña comparado con la potencia que emana del transmisor de la antena. De manera que si usted no está imbuido de estas leyes, difícilmente podemos comprender qué es lo que nosotros realizamos en la planta externa. Porque todos los instrumentos que nosotros utilizamos, independiente del instrumento que sea, medidor de potencia, medidor de tierra, odómetro, TDR, etc., todos estos instrumentos simplemente tienen ecuaciones matemáticas. Usted no puede entender, por ejemplo, que el OTDR le mide kilómetros. El OTDR no mide kilómetros, que transforma una otra cosa que mide y lo transforma en metros, eso sí, pero kilómetros no puede medir. Para medir kilómetros, para medir metros, ¿qué tiene que existir, señorita? ¿Qué tiene que existir para medir metros? ¿Qué debe existir? ¿Un metro? Una wincha, lógico. ¿Cómo va a medir metros si no tiene wincha? Y el odómetro y el OTDR tiene wincha, no es wincha. ¿Y por qué mide metro entonces? Porque transforma. ¿Qué transforma? El tiempo. Entonces cuando usted le pone un tiempo a una velocidad determinada, obviamente que va a recorrer el espacio y va a determinar el espacio que se recorre. Y la atenuación, por ejemplo, la impedancia, velocidad de propagación, longitud de onda, ancho de banda, índice de reflexión, todo esto obviamente que está ligado a ecuaciones, está ligado a números. Entonces cuando usted mide con el OTDR o fusiona con el empalmador y le da 0 dB, 0,1 dB, esto se debe porque algo hace el instrumento que mide esas potencias. De tal manera que aquí nosotros vamos a estudiar lo que es la fibra óptica, vamos a aplicar todo lo que son las normas de Entel, ¿ya? Vamos a instalar cajas de terminales ópticos, vamos a analizar lo que son los dB, dBm y vamos a hacer práctica también para que usted mida. Cuando usted va a hacer un enlace, le va a medir los dBm, en la práctica va a anotarlos en un cuaderno y después nosotros los vamos a analizar para que usted se dé cuenta cómo está constituido ese enlace. Por eso es importante la planta externa y por eso yo quería entregarles a ustedes esta información, porque en la medida que nosotros que trabajamos en la planta externa no resaltamos la importancia que esto tiene, vamos a estar perdidos, porque lamentablemente, yo no sé si ustedes se han fijado que hablan de la nube. ¿Qué es la nube? Todo el mundo habla de la nube y la nube la verdad es que no existe. Esa es una nube. ¿Cómo la información va a caer en la nube? Es falso. La nube, mis queridos amigos, somos todos nosotros. Nosotros somos la base fundamental de lo que son las telecomunicaciones. Sin nosotros no hay absolutamente ninguna posibilidad de comunicarnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros trabajamos en la nube. Ese es nuestro trabajo. Imagínense, yo no quise sacar fotos de cámaras subterráneas porque ustedes las conocen mejor que como las conozco, y yo también he trabajado muchos años en las cámaras subterráneas, y se puede ver cómo está el desorden. Pero sin eso no existe absolutamente ninguna posibilidad de comunicarse.
De tal manera que nosotros, que vamos a aprender en este curso la fibra óptica, somos los que tenemos la mayor responsabilidad de conectarnos y que todo el mundo esté conectado. De manera que por todo esto que hemos visto y por todo lo que vamos a ver, nuestro trabajo es fundamental, porque sin redes de planta externa, mis queridos amigos, no hay internet. Sea inalámbrico, me da lo mismo, pero no hay internet si no hay planta externa, y eso lo tenemos que tener absolutamente claro, y es lo que vamos a estudiar en estos 2 días de clase que vamos a realizar aquí en INACAP. Todo el mundo conectado, todo el mundo empalmado. ¿Y qué hacemos nosotros? Empalmes, somos los empalmadores. Ese es nuestro lema, y eso permite que todo el mundo esté conectado. Muchas gracias, y vamos a empezar entonces con la clase.